Esta es la primera parte de nuestra clase de histofisiología del sistema endocrino. El sistema endocrino produce hormonas, que son efectores que regulan las actividades de las células, de los tejidos y de los órganos. Sus funciones son esenciales para el mantenimiento de la homeostasis y la coordinación del crecimiento y desarrollo corporal. Las funciones del sistema endocrino son similares a la del sistema nervioso, ya que ambos sistemas transmiten información a células y órganos periféricos. El sistema endocrino y el sistema nervioso funcionan de diferente forma, pero interactúan para modular y coordinar las actividades metabólicas del organismo. La comunicación en el sistema nervioso, según ustedes ya recordarán, se produce a través de la transmisión de impulsos nerviosos a lo largo de evaginaciones neuronales, donde se produce también la liberación de neurotransmisores. En cambio, la comunicación en el sistema endocrino se produce por medio de hormonas que se transportan a su destino a través de los espacios de tejido conjuntivo y de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque estas glándulas endocrinas no poseen conductos excretores. Entonces sus productos deben ser llevados por la sangre y o linfa. La respuesta, por lo tanto, del sistema endocrino es más lenta y prolongada que la del sistema nervioso. ¿Qué son las glándulas endocrinas? Son acúmulos de células epitelioides que carecen de superficie libre y que están inmersas o metidas dentro de un tejido conjuntivo muy rico en vasos sanguíneos. Las células que secretan las hormonas constituyen la mayor parte del parénquima y su secreción se descarga en la matriz extracelular del tejido conjuntivo en las proximidades de capilares sanguíneos. De ahí, los productos van a ser transportados a los vasos sanguíneos y o linfáticos para ser distribuidos por todo el organismo. Estos productos van a afectar a los órganos y tejidos diana que están a cierta distancia de la glándula. El sistema endocrino está constituido por, en primer lugar, células endocrinas aisladas. Son células que están individualmente o en pequeños grupos posicionadas dentro de otros órganos y se llaman células del sistema APUT. Hay más de 40 tipos celulares. Después está el tejido glandular endocrino. No forman un órgano, sino dentro de un órgano forman parte del mismo. Por ejemplo, los islotes de Langerhans del páncreas, los folículos y cuerpo lúteo de los ovarios y las células intersticiales que están en el testículo, las células de Levy. Y después tenemos los órganos endocrinos, que forman órganos, acúmulos parenquimatosos de células secretoras, pero que no tienen conductos excretores. Ellos son la hipófisis, la pineal, la tiroides y paratiroides y la suprarrenal. Y a la derecha nosotros tenemos un dibujo donde nos está mostrando lo que estuvimos diciendo. Acá tenemos un dibujo que nos muestra los mecanismos de control hormonal. Hay 3 tipos básicos de control hormonal que ustedes ya conocen: endocrino, parácrino y autocrino. En la figura A estamos viendo el ejemplo de control endocrino. La célula secreta las hormonas, las cuales penetran en los vasos sanguíneos y van hasta los órganos diana, vía sanguínea. Después tenemos el control hormonal de tipo parácrino. Las células secretoras liberan sus secreciones, las cuales inciden sobre las células contiguas que están cerca de ellas y que también tienen receptores para dichas hormonas.
Y por último, tenemos el tercer tipo básico de control, que es el autócrino. La célula misma secretora tiene receptores para las hormonas que ellas mismas producen. Veamos un poquito cómo están constituidas esas hormonas, o sea, la química hormonal. Existen tres grandes grupos de ellas. El primer grupo, las hormonas esteroides, que son derivadas del colesterol. Son secretadas por los ovarios, los testículos y la corteza suprarrenal. Estas hormonas en el torrente sanguíneo se unen a proteínas transportadoras que las van a proteger de su degradación. Por ejemplo, la proteína transportadora de andrógenos. Después tenemos otro grupo de hormonas que son las proteínas, polipéptidos y péptidos pequeños. Este es el grupo más grande de hormonas. Las hormonas que se secretan por el hipotálamo, la hipófisis, paratiroides, páncreas, células neuroendocrinas del aparato digestivo y respiratorio son ejemplos de ellas. Por ejemplo, la insulina, glucagón, hormona del crecimiento, ACTH, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormona antidiurética y la oxitocina. Estas hormonas no necesitan proteínas transportadoras en general. Algunas que tienen mayor tamaño sí necesitan proteínas transportadoras, como la proteína fijadora del factor de crecimiento símil insulina. Luego tenemos nuestro tercer grupo, que es el de los análogos y derivados de aminoácidos y ácido araquidónico. Las catecolaminas se disuelven fácilmente en sangre y son derivados de la fenilalanina tirosina. Y como ejemplos tenemos a la adrenalina y noradrenalina. Después tenemos los derivados del ácido araquidónico, donde están las prostaglandinas, prostacilinas y leucotrienos. Están sintetizados y secretados por muchas neuronas y también por otras células como las de la médula suprarrenal, por ejemplo. Y después tenemos también a las hormonas tiroideas, que son derivados iodados del aminoácido tirosina. Esta es una hormona que necesita transportadores y se unen a tres transportadores: la transtiretina, una proteína fijadora de tiroxina en la sangre y una fracción no específica de la albúmina. Las hormonas interaccionan con receptores hormonales específicos que hay en las células diana para poder alterar la actividad biológica de esas células. Fijémonos en nuestro esquemita de la derecha. Hay una célula diana. ¿Y qué tiene esta célula diana? Un receptor transmembrana en color verde está dibujado. Es un receptor de superficie celular que va a actuar a través de la proteína G, que tiene la capacidad de hidrolizar el trifosfato de guanosina o GPT. ¿Quiénes utilizan este mecanismo? Las hormonas peptídicas y las catecolaminas, que no pueden penetrar la membrana celular. Entonces, una vez que el receptor ha sido estimulado, se inicia una cascada de reacciones que incluyen la activación de la proteína G y la generación de moléculas intracelulares llamadas segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros obtienen respuestas específicas a la estimulación hormonal por la célula diana a través de ¿qué? De la transcripción nuclear, de la síntesis o degradación de proteínas y de las proteínas de canal. Fijémonos en otro mecanismo de acción de las hormonas sobre las células, y es la presencia de receptores intracelulares que tienen una zona de unión al DNA. Fíjense ustedes en la imagen A que tenemos a nuestra derecha. Esas medialunitas de color amarillo son los receptores citoplasmáticos y los hay también en el núcleo. O sea que hay receptores citoplasmáticos y receptores nucleares. La hormona llega a la célula y atraviesa la membrana celular fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema, no necesita un receptor de superficie. Una vez adentro, se van a unir a los receptores correspondientes. Por ejemplo, los receptores citoplasmáticos
¿Quiénes se van a unir a los receptores citoplasmáticos? Los glucocorticoides, los andrógenos suprarrenales. Esas dos moléculas se van a unir a los receptores citoplasmáticos. En cambio, el estrógeno, la progesterona, la hormona tiroidea y las vitaminas A y D van a unirse a receptores directamente que están en el núcleo. Los receptores intracelulares tienen una señal de localización nuclear NLS para el tráfico hacia el interior del núcleo. Entonces, las hormonas que se unieron a los receptores citoplasmáticos se van a transferir al núcleo. La unión de la hormona al receptor va a causar una transformación alostérica del receptor con unión del mismo al ADN cromosómico, lo cual va a producir la activación de la RNA polimerasa y un incremento de la transcripción del RNA mensajero. Y eso va a llevar a un aumento de la producción de nuevas proteínas que van a regular el metabolismo celular. Las hormonas que actúan por este mecanismo con receptores intracelulares influyen directamente sobre la expresión génica sin necesidad de segundos mensajeros. Y después tenemos el tercer caso, el caso de hormonas esteroideas que se unen a receptores de membrana que están en caveolas. Este tipo de señalización se denomina señalización esteroide y su mecanismo es el mismo que estuvimos viendo para receptores de la superficie celular que actuaban a través de la proteína G, implicando segundos mensajeros, como nos está mostrando la figura B. Cuando hay una activación de la cascada de la proteína G, hay a su vez activación de sinasas proteicas que van a causar un rápido aumento de la actividad celular. La producción hormonal está regulada por mecanismos de retroalimentación desde el órgano diana. Eso ya lo habíamos visto a principios de año cuando estudiamos tejido glandular. O sea que eso ustedes ya lo conocen. Hay dos tipos de retroalimentación que debemos conocer. La negativa, que ocurre cuando la respuesta inhibe el estímulo original. Y la retroalimentación positiva, cuando la respuesta refuerza el estímulo original. Vamos a ver ahora las características de la glándula pituitaria o hipófisis. La glándula pituitaria más el hipotálamo juntos son los órganos maestros del sistema endocrino. Estos dos órganos están vinculados morfológica y funcionalmente en el control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas. La hipófisis está situada en la silla turca y pesa de 0,5 a 1,5 gramos, según sean mujeres u hombres. Y tiene dos componentes fundamentales: el lóbulo anterior, que es su componente glandular parenquimatoso, y el lóbulo posterior, que es su componente nervioso. Ambos lóbulos tienen un origen embriológico diferente. ¿Qué tenemos nosotros acá? Vemos la hipófisis. A la izquierda estamos viendo un corte a menor, aumento de la hipófisis, donde se observa perfectamente el lóbulo posterior, que es su componente nervioso, y el lóbulo anterior, que es su componente glandular. A la derecha del mismo tenemos un dibujo esquemático que nos muestra la hipófisis y su relación con el hipotálamo. Se ve perfectamente el lóbulo anterior, el lóbulo posterior de la hipófisis y sus conexiones con el hipotálamo, que vamos a detallar en breve con otras imágenes. Acá nosotros tenemos un hermoso dibujo de lo que es la hipófisis y su unión al hipotálamo por intermedio de la eminencia media. El hipotálamo tiene dos zonas, la llamada anterior o pituitaria anterior, que está constituida por la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis. Y tiene
otra zona denominada lóbulo posterior o pituitaria posterior, que está constituida por dos partes, por la pars nervosa y por el tallo infundibular. Fíjense ustedes que la pars tuberalis de la pituitaria anterior rodea como un manguito al tallo infundibular. Como dijimos, el hipotálamo es un regulador de la actividad hipofisaria. No tenemos que olvidarnos de eso. ¿Y dónde se encuentra el hipotálamo? Está ubicado en la base del cerebro, rodeando la porción ventral del tercer ventrículo. Coordina la mayoría de las funciones endocrinas y es uno de los principales centros de control del sistema nervioso autónomo. Dentro de sus funciones podemos citar la regulación de la presión arterial y temperatura corporal, el equilibrio de electrolitos, el apetito y el peso corporal. Además, el hipotálamo tiene otra función muy importante, que es la función secretora. ¿Qué secreta? Oxitocina, hormona antidiurética, y también secreta polipéptidos que promueven o inhiben la secreción y liberación de las hormonas adeno-hipofisarias. Vamos a ver más tarde todo esto. Tiene un sistema de retrocontrol que regula su actividad hormonal. Para conocer a cabalidad la función de la hipófisis, nosotros tenemos que conocer la irrigación del órgano. La imagen de la izquierda nos muestra la irrigación de la hipófisis y tiene dos arterias, la arteria hipofisaria superior, que la vemos a la izquierda, y la arteria hipofisaria inferior, que la vemos a la derecha. Están ellas marcadas con las flechas de color naranja. Fijémonos primero en la arteria hipofisaria superior. Entra a la hipófisis y ¿qué es lo que va a regar? La porción tuberal, el tallo infundibular y la eminencia media. ¿Y para qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este plexo en este lugar? Va a recibir secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas desde sus sitios de liberación ahí en la eminencia media y en el tallo infundibular. Y una vez que entran en el plexo, van a ir directamente hacia la hipófisis, ¿sí? Hacia la parte distal de la hipófisis o adenohipófisis, ¿verdad? ¿Y qué son esas secreciones? Son secreciones hormonales que van a inhibir o estimular la producción de otras hormonas por las células secretoras que se encuentran en la adenohipófisis. A la derecha tenemos la arteria hipofisaria inferior que va a irrigar la porción nerviosa. Todos estos vasos van a salir por venas, van a ir a una vena colectora. ¿Y qué van a transportar estas venas? Van a transportar los productos de secreción de la adenohipófisis y los productos hormonales que vienen de la pars nervosa. En la hipófisis existe el llamado sistema vascular porta hipofisario. ¿Qué es el sistema porta? Consiste en dos plexos capilares que están unidos por una vena. Entonces, la relación secuencial va a ser la siguiente: arteria, arteriola, capilar, después viene una vena y después otra vez capilar y después otra vez vena. Esa sería la secuencia del sistema vascular porta hipofisario. El sistema porta hipofisario está constituido por un plexo capilar primario que está señalado con la flecha de color rojo. Es el más próximo a la arteria y es un plexo de capilares fenestrados. Después, este plexo desemboca en las venas porta hipofisarias, que están señaladas con la flecha verde y transcurren ¿dónde? En la porción tuberal. Y después está el plexo capilar secundario, que está señalado con una flecha de color amarillo y es el más próximo a la vena de drenaje que está abajo en nuestra imagen.
Estas venas van a drenar luego en el seno cavernoso en la base del diencéfalo. Ahora vamos a ver las características del lóbulo anterior de la hipófisis, que está constituido por una pars distalis, una pars intermedia y una pars tuberalis. Fíjense ustedes, en nuestro dibujo todas estas partes están teñidas de un color rosado. Y ahora vamos a ver las características del lóbulo anterior de la hipófisis, que está constituido por tres partes. Una pars distalis, una pars tuberalis, las dos están teñidas en nuestro dibujo de color rosado, y una pars intermedia que está de color verde. Este lóbulo anterior de la hipófisis está constituido por acúmulos y cordones de células que están separados por capilares fenestrados. Y vuelvo a repetir, las tres partes son la pars distalis, ¿verdad?, la pars intermedia y la pars tuberalis. Acá abajo tenemos una imagen microscópica. Estamos viendo la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis que sube hacia arriba rodeando al tallo infundibular que forma parte de la neurohipófisis. A la derecha de nuestra imagen nosotros tenemos la pars nerviosa o lóbulo posterior. Con un aumento mayor, acá tenemos un corte histológico de una hipófisis. La flecha verde me está señalando la pars distalis. La flecha amarilla me está señalando la pars intermedia y la flecha de color naranja me está señalando la pars nerviosa. El lóbulo anterior de la hipófisis secreta 4 hormonas que son tróficas porque regulan la actividad de células en otras glándulas endocrinas del organismo. Ellas son la adrenocorticotrófica, la tirotrófica, la folículo estimulante y la luteinizante. Esas son 4 hormonas tróficas. Y además secreta 2 hormonas que no se consideran tróficas porque actúan directamente sobre órganos diana que no son de índole endocrina. La hormona del crecimiento, llamada también somatotrofina, y la prolactina. 6 hormonas. Acá yo recorté del libro de histología las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, que se llama también adenohipófisis, y cuáles son sus funciones. Muy importante. La hormona del crecimiento, somatotrofina o GH, estimula el hígado y otros órganos para que sinteticen y secreten el factor de crecimiento símil insulina, que a su vez va a estimular la división de las células progenitoras ubicadas en las placas de crecimiento y en el sistema osteomuscular, lo cual va a causar el crecimiento corporal. La prolactina, PRL, ¿cuál es su función? Promueve el desarrollo de la glándula mamaria, inicia la formación de la leche, estimula y mantiene la secreción de caseína, lactoalbúmina, lípidos e hidratos de carbono hacia la leche. Luego tenemos la hormona adrenocorticotrópica o trófica, ACTH. Estimula la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides, andrógenos suprarrenales, por la zona fasciculada y la zona reticular de la corteza suprarrenal y mantiene la estructura de ambas zonas. Después vamos a ver las características de la glándula suprarrenal y vamos a ver qué es la zona fasciculada y qué es la zona reticular. Después está la hormona folículo estimulante o FSH. Estimula el desarrollo folicular en el ovario y la espermatogénesis en los testículos. Luego tenemos la hormona luteinizante, que regula la maduración final del folículo ovárico, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo.
estimula la secreción de esteroides por el folículo y el cuerpo lúteo. En los varones es indispensable para el mantenimiento de las células intersticiales de Leydig y para que estas mismas células secreten los andrógenos. Y por último, la tirotropina o TSH estimula el crecimiento de las células epiteliales tiroideas, estimula la producción y la liberación de tiroglobulina y hormonas tiroideas. Ahora vamos a ver las células de nuestra par distalis. Las células de esta zona van a variar en cuanto a su forma, a su tamaño y a su tinción. Hay 5 tipos celulares funcionales, pero ellas solo se pueden reconocer por la inmunohistoquímica. Por su coloración sí podemos reconocer. Hay 3 tipos celulares. Las acidófilas con un citoplasma acidófilo, las basófilas con un citoplasma más bien lila, claro, y las cromófobas cuyo citoplasma no se tiñe. Las acidófilas constituyen el 40% de la población celular, las basófilas el 10% y las cromófobas el 50%. O sea, las cromófobas son las más abundantes. En la microscopía electrónica vamos a reconocer a estas células por las características de sus vesículas secretorias. Fíjense ustedes, a la derecha tenemos 2 imágenes. La de arriba estamos viendo las células acidófilas, las basófilas y las cromófobas. Y abajo, en la imagen de abajo, tenemos con la flecha amarilla un grupo de células acidófilas y con la flecha verde estamos viendo señalizada una célula cromófoba. Y acá tenemos un dibujo esquemático que nos está mostrando la parte distalis de la hipófisis, donde observamos los 3 tipos de células, las acidófilas, las basófilas y las cromófobas. Fíjense que entre los grupos celulares existe un tejido conjuntivo donde podemos hallar abundante cantidad de capilares y vénulas. Yo acá les traje 2 tablas del libro de ustedes, que algunos ítems de estas tablas ustedes los deben conocer. La primera tabla me habla de las características tintoriales de las células de la adenohipófisis y del porcentaje de estas células en la población celular secretoria de la adenohipófisis. Esas cosas las deben conocer. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos la célula somatotrofa. Esta célula constituye el 50% de la población celular y secreta hormona del crecimiento y es acidófila. Esas son las cosas que ustedes deben conocer. La lactotrofa constituye el 15 al 20% de la población celular, es acidófila y secreta prolactina. La corticotrofa, o llamada también célula ACTH, constituye el 15 al 20% de la población celular y es basófila y que secreta la propiomelanocortina, que en los seres humanos se fragmenta en adenocorticotropina o ACTH y en beta-lipotrofina. Después tenemos la célula gonadotrofa, llamada células FSH y LH por su secreción. Conforman el 10% del porcentaje celular de la adenohipófisis, tiene una tinción basófila y estas células secretan la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante LH. Y por último tenemos la célula tirotrofa o célula TSH, conforma 5% más o menos de la población de la secretoria de la adenohipófisis. Su tinción es basófila y secreta tirotrofina o TSH. Ese es el primer cuadro que estamos viendo. Pero vamos a ver también este segundo cuadro. Es muy importante este segundo cuadro, porque ese nos muestra las características de la microscopía electrónica de las células encontradas en el lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Se acuerdan que yo les dije que con la microscopía electrónica las células se diferenciaban muy bien por las características de sus gránulos, sus vesículas de secreción? Bueno, eso es lo que quiero que conozcan. La célula somatotrofa tiene unas vesículas de secreción densa de 350 nanómetros de diámetro y que siempre se ubican muy juntas. La célula lactotrofa, cuando está inactiva, tiene vesícula de secreción de 200 nanómetros, muy escasas siempre son.
Y cuando está activa, estas vesículas se vuelven densas pleomorfas y tienen un gran tamaño, 600 nanómetros, pero siempre son escasas. Después tenemos la célula corticotrofa. Tiene vesícula de secreción de 100 a 300 nanómetros, ¿sí? La gonadotrofa tiene vesículas de secreción densas de 200 a 250 nanómetros. Y la tirotrofa tiene vesículas densas de menos de 150 nanómetros. O sea, las vesículas más pequeñas en la microscopía electrónica la encontramos en la célula tirotrofa. Vamos a ver ahora entonces las células por su coloración, las acidófilas. ¿Cuáles son las células acidófilas? Hay dos, la somatotrofa y las lactotrofa, ¿verdad? La somatotrofa o célula GH secreta o produce la hormona del crecimiento. Es la célula más abundante de la adenohipófisis y conforma el 50% de la población celular. Son estimuladas por dos sustancias, dos moléculas. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento producida por el hipotálamo y la grelina, que son producidas por las células neuroendocrinas de la mucosa gástrica. Y estas células son inhibidas para que no produzcan más hormona del crecimiento. ¿Por quién? Por la somatostatina. A la derecha nosotros tenemos una imagen microscópica de una hipófisis, donde vemos las células acidófilas. Ven ustedes, su citoplasma es fuertemente acidófilo. Las basófilas son mucho menos acidófilas, incluso sus citoplasmas son más lilas. Y también estamos viendo las cromófobas, cuyo citoplasma no se tiñe. Las otras células de la hipófisis de citoplasma muy acidófilo son las lactotrofas o célula PRL. Corresponden al 15 al 20% de la población celular y secretan prolactina. Estas células también son inhibidas y estimuladas. Son inhibidas por la dopamina del hipotálamo. ¿Y quién le estimula a esta célula? La hormona liberadora de la tirotrofina, TRH, y el péptido inhibidor vasoactivo. Acá abajo tenemos otro corte de la hipófisis donde se ven perfectamente bien las células acidofílicas y basofílicas, o acidófilas y basófilas. Y acá tenemos otro corte de la hipófisis, de la adenohipófisis. Y miren ustedes que bien se ven las células acidofílicas, las células basófilas y las células cromófobas. ¿Ven? Y en el estroma de tejido conjuntivo laxo que están entre los grupos celulares hay abundante cantidad de capilares sinusoidales y vénulas. Y ahora veamos cuáles son las células basófilas de la adenohipófisis. Tenemos dos acá, fíjense ustedes, la célula corticotrofa que va a segregar ACTH, la adrenocorticotropina. Conforma el 15 al 20% de la población de la adenohipófisis. ¿Quién le estimula? La hormona liberadora de corticotrofina llamada CRH y producida en el hipotálamo. Después tenemos la segunda célula, que es basófila también, la célula tirotrofa, TSH. Esta conforma menos del 5% de la población celular y secreta hormona tirotrófica. ¿Quién le estimula? La hormona liberadora de tirotrofina o TRH secretada en el hipotálamo. ¿Qué tenemos en nuestras imágenes? La misma cosa de siempre, células acidófilas, células basófilas en ambas imágenes. Y el último grupo de células basófilas de la adenohipófisis son las células gonadotrofas, llamadas células FSH y LH. Conforman el 10% de la población celular de la adenohipófisis. Secretan dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la luteotrofina. ¿Quién le estimula? La hormona liberadora de gonadotrofina, llamada GnRH del hipotálamo. Y acá a la derecha tenemos un corte de una hipófisis, pero teñida con Paz Orange C.
Fíjense ustedes que las células acidófilas están teñidas de color naranja y las células basofílicas en color lila claro. Entre estas células productoras de hormonas de la adenohipófisis encontramos otro tipo de células, las llamadas células folículo estrelladas, que pueden ser bien vistas con inmunohistoquímica, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha, donde estas células se tiñen de marrón. Son células con forma de estrellas que rodean, formando una red a las células que producen las hormonas. Están unidas por nexo, que contienen un tipo especial de conexina, llamada conexina 43. Estas células transmiten señales desde la porción tuberal a la distal y estas señales podrían regular la liberación de hormonas en todo el lóbulo anterior. Ahora veamos la pars intermedia. Fíjense en el dibujito que tenemos arriba. La flecha verde me está indicando la pars tuberalis, ¿verdad? Que es una extensión del lóbulo anterior a lo largo del infundíbulo nervioso, ¿verdad? Le rodea. Es una región muy vascularizada y contiene a las venas del sistema porta hipotálamo hipofisario. ¿Se acuerdan del sistema porta? Sí, muy bien. Está constituida por células parenquimatosas que pueden estar en acúmulos o en cordones y la mayor parte de las células son de tipo basófilo con inmunoreactividad para ACTH, FSH y LH. En la imagen de abajo nosotros estamos viendo un corte histológico y ahí está la pars tuberalis, está señalada por dos flechas y que está rodeando a el infundíbulo de la pars nerviosa. La pars intermedia o porción intermedia se encuentra entre la porción distal y la porción nerviosa. Y está constituida por cavidades quísticas, que son restos de la luz de la bolsa de Rathke. Y en la luz de esas cavidades quísticas que parecen unos folículos, nosotros podemos encontrar un material tipo coloideo con detritus celulares. Las células parenquimatosas rodean a estos folículos llenos de coloide. Estas células que revisten los folículos parecen derivar o de las células folículo estrelladas o de células secretoras de hormona. Las células que nosotros encontramos en esta porción intermedia son basófilas, corticotróficas y cromófobas. Las basófilas tienen vesículas con alfa y beta endorfina. A la derecha tenemos dos imágenes de microscopía. A menor aumento la de arriba, donde la flecha amarilla me muestra la porción intermedia, donde se ven los quistes con el coloide en la luz. Y la imagen de abajo se ve a mayor aumento de vuelta a la porción intermedia entre la pars nerviosa a la izquierda y la adenohipófisis a la derecha. Y ahí sí ya vemos cordones de células parenquimatosas y folículos tapizados también por células parenquimatosas. Y en la luz de alguno de esos folículos encontramos el material coloideo eosinofílico. Si nosotros miramos estas células con el microscopio electrónico, vamos a comprobar que existen complejos apicales de unión entre ellas y que tienen vesículas también. Y estas vesículas son más grandes que las células parenquimatosas de la porción distal. La índole del coloide, o sea, de lo que hay adentro de esos folículos aún no se ha determinado. Lo que sí se ve siempre es detritus celulares, o sea, restos de células. Quiero que vean esta imagen que está abajo. Ahí estamos viendo la pars nervosa arriba, la pars distalis abajo a la derecha y vemos la pars intermedia con un gran quiste. ¿Ven? Un quiste con contenido coloideo y tapizado por las células parenquimatosas que estábamos describiendo anteriormente. Y acá tenemos otra linda imagen con coloración de tricrómica, donde estamos viendo a la izquierda
neurohipófisis. A la derecha la adenohipófisis y la pars intermedia con los quistes y el contenido coloide en la luz. Ahora vamos a ver el lóbulo posterior de la hipófisis, llamado también neurohipófisis, que sabemos que es una extensión del sistema nervioso central, ¿verdad? Y fíjense en nuestro esquemita de arriba, tenemos en gris la pars nerviosa o neurohipófisis que está comunicándose con el sistema nervioso central, ¿ven? A través del tallo infundibular. En nuestra imagen estamos viendo también la pars intermedia en verde y la pars distalis en color rosado. Ahora vamos a la neurohipófisis. La neurohipófisis, según nuestro esquemita, nuestro dibujo esquemático de ahí arriba, consta de la pars nervosa y del tallo infundibular. Son las dos partes de este lóbulo posterior de la glándula hipofisaria, que sabemos es una extensión del sistema nervioso central que almacena y libera productos de secreción que se sintetizan en el hipotálamo. O sea, las hormonas se sintetizan en el hipotálamo y vienen hasta la pars nervosa. O sea, que nuestra neurohipófisis no es una glándula endocrina. Está constituida por los axones amielínicos y los telodendrones de cerca de 100.000 neuronas neurosecretorias cuyos somas están en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Estas neuronas tienen vesículas de secreción en todas sus partes, en el soma, en los axones, en las terminales axónicas. Los axones de estas neuronas van a formar el haz hipotálamo hipofisario, que van a terminar muy cerca de la red capilar fenestrada que tiene la pars nervosa. La pars nervosa es un tejido nervioso modificado que está constituido por una gran cantidad de axones amielínicos. Y estos axones amielínicos no terminan en otras neuronas o células diana, sino que lo hacen en estrecha proximidad de una red capilar fenestrada que existe, que es muy extensa y que existe en la neurohipófisis. Además, encontramos pituicitos como células de soporte. Una característica que solemos ver en la microscopía óptica es la presencia de los cuerpos de Herring, que son dilataciones en el trayecto axonal cerca de sus terminales y que están llenas estas dilataciones de vesículas de secreción. Estas vesículas de secreción también se hallan en los cuerpos neuronales y en los telodendrones. En la imagen que estamos viendo a la derecha vemos el tejido nervioso de la pars nervosa. Muchas fibras, se ven como cabellitos, como hilitos, muchas fibras nerviosas que son axones amielínicos. ¿Qué más estamos viendo? Vemos capilares, vemos señalados con la letra P a los pituicitos, que son células de sostén, vendrían a ser una glía, y eso que está señalado con las letras NB, que son unas formaciones redondeadas o alargadas, esos son los cuerpos de Herring, que son dilataciones en el trayecto de los axones donde se acumulan vesículas de secreción. ¿Qué tienen los cuerpos de Herring? Contienen hormona antidiurética y oxitocina, ATP y neurofisina. Y podemos encontrar ahí también mitocondrias, algunos microtúbulos y cisternas del retículo endoplásmico liso. Los pituicitos son muy parecidos a los astrocitos y tienen función de sostén y se encuentran asociados a capilares fenestrados, igual que los astrocitos. Poseen proteínas ácidas fibrilares gliales y tienen evaginaciones citoplasmáticas que terminan en el espacio perivascular. Allí nosotros en nuestra imagen estamos viendo un corte de neurohipófisis y las flechas negras me están mostrando dos cuerpos de Herring. ¿Ven? Dos cuerpos de Herring que están llenos de vesículas de secreción. Acá tenemos dos
cortes histológicos de la neurohipófisis. Para mostrarles los cuerpos de Herring, que se ven muy bien. Además, observamos los núcleos de los pituicitos y la abundante cantidad de los axones amielínicos. Y acá nosotros tenemos una microscopía electrónica de los cuerpos de Herring, en el lóbulo, obtenidos del lóbulo posterior hipofisario de una rata. Vemos las porciones dilatadas de los axones cerca de sus terminales, denominadas cuerpos de Herring. Están marcadas con las letras CH y adentro tienen numerosas vesículas neurosecretoras que van a estar llenas de oxitocina o de ADH. Además, estas fibras, estos axones, están rodeados por células gliales especializadas llamadas pituicitos. En la parte superior de la imagen se ven los núcleos de 2 pituicitos señalados con las letras P. Además, vemos que esos cuerpos de Herring se encuentran muy próximos a los vasos sanguíneos, que están uno de ellos por lo menos está marcado con la letra B corta S. Estos vasos sanguíneos en su mayoría van a ser capilares fenestrados y que van a estar revestidos por células endoteliales. Las células endoteliales de nuestra microscopía electrónica están marcadas con las letras EN. Cuando nosotros miramos la porción terminal de las prolongaciones axónicas, ¿verdad? Encontramos 3 tipos de vesículas de neurosecreción. Una vesícula que mide de 10 a 30 nanómetros y que contiene oxitocina, hormona antidiurética, ATP y neurofisina. Después tenemos otro tipo de vesículas de 30 nanómetros que contienen acetilcolina, que se cree desempeñarían un papel en la liberación de las vesículas de secreción. Y después existe un tercer tipo de vesículas de mayor tamaño. Se parecen a las vesículas tienen 50 a 80 nanómetros y se parecen a las vesículas con centro denso de la médula suprarrenal y de las terminaciones nerviosas adrenérgicas. Fijémonos a la derecha una microscopía electrónica que nos muestra la parte terminal de las prolongaciones axónicas con gránulos neurosecretorios y están en relación con capilares de endotelio fenestrado. Ahí se muestran los gránulos neurosecretorios y el endotelio con las rayas finitas de color negro. Y aquí tenemos un esquema que nos muestra las hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis, o sea, de la neurohipófisis. No se olviden, no se forman en la neurohipófisis, se forman en el hipotálamo y llegan a la neurohipófisis por vía nerviosa hasta los capilares y ahí son vaciados. 2 hormonas tenemos, la oxitocina, que se origina en los somas neuronales localizados en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. ¿Qué función tiene? Estimula la actividad de las células contráctiles que rodean a los conductos de las glándulas mamarias para que se expulse la leche. Estimula la contracción de las células musculares lisas del útero durante el embarazo. Después tenemos la hormona antidiurética que también recibe el nombre de ADH o vasopresina. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se sintetiza? En los somas neuronales localizados en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Así como la oxitocina llega a la neurohipófisis viajando por vía nerviosa dentro de vesículas neurosecretorias como estuvimos viendo. ¿Cuáles son sus funciones? Reduce el volumen de orina al aumentar la reabsorción de agua por los conductos colectores del riñón. Reduce el ritmo de la transpiración en respuesta a la deshidratación. Incrementa la presión arterial por la estimulación de las contracciones de las células musculares lisas que se hallan en la pared de las arteriolas.
Y acá para terminar nuestra clase nosotros tenemos un lindo cuadro que nos muestra cómo es estimulada la pituitaria anterior o hipófisis anterior por hormonas secretadas por el hipotálamo. Vamos a ver ahí arriba de nuestro cuadro las zonas, los núcleos del hipotálamo donde se generan las células, las neuronas que se hallan en esa zona, generan esas sustancias u hormonas estimuladoras. Después, estas sustancias van a estimular a células específicas de la hipófisis y la hipófisis va a secretar, o esas células, mejor dicho, van a secretar las correspondientes hormonas de la hipófisis. Las flechas de color verde nos indican estimulación. La barra de color rojo nos indica suspensión de la secreción. Empecemos. Empecemos de la izquierda. Arriba tenemos el núcleo arciforme ventrolateral dorsal y paraventricular de la hipófisis, que van a segregar esas neuronas de esa zona. Van a segregar GnRH. ¿Qué quiere decir eso? Hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Sí? Esta hormona liberadora de gonadotrofina va a estimular las células, ¿se acuerdan ustedes? Las células específicas que secretan las hormonas folículo estimulante y luteinizante en la hipófisis. Entonces, el resultado final, ¿cuál va a ser? La secreción de hormonas folículo estimulante y luteinizante. En el núcleo arciforme, sigamos yendo hacia la derecha. En las neuronas del núcleo arciforme se van a producir la hormona estimulante de la hormona del crecimiento, que se llama GHRH. ¿A quién le va a estimular? A la célula de la hipófisis responsable de la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Y qué va a secretar entonces la célula hipofisaria? Hormona del crecimiento. Estamos ahí viendo perfectamente en verde. Pero además, estas células que secretan la hormona del crecimiento puede ser inhibida por la somatostatina, que está como SS y que se secreta en los núcleos peri y paraventriculares y en el núcleo arciforme. Entonces la somatostatina va a inhibir la secreción de la hormona del crecimiento. Por un lado hay un estímulo por la GHRH y por otro lado una inhibición de la secreción por la somatostatina. Muy bien. Sigamos hacia la derecha. En los núcleos ventromediales, dorsal y paraventricular, en los núcleos, las células van a secretar la hormona estimulante de la tirotrofina, que es TRH. Esta hormona va a estimular las células de la adenohipófisis que secretan tirotrofina, TSH, y también a las que secretan prolactina. Fíjense que hay dos flechas verdes. Las flechas verdes significan activación para la secreción. Y también en el núcleo arciforme vamos a encontrar neuronas que secretan la dopamina, que está ahí como DA. Y la dopamina es un factor que va a anular o disminuir la producción de la prolactina, inhibiendo a las células que la producen. Y por último, en el núcleo arciforme periventricular en los núcleos arciforme periventricular y paraventricular se va a secretar una hormona que se llama estimulante de la corticotrofina o CRH y va a estimular esa hormona a las células que producen
corticotrofinas, a las que producen ACTH. Entonces van a secretar ACTH. Esta es una buena relación de función entre el hipotálamo y la pituitaria anterior. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra histofisiología del sistema endocrino. Muchas gracias.